Bien, estudiantes de segundo año de secundaria, estamos en la semana 35, día 4, situación 2. La siguiente situación dice: Lucy permanece con la rodilla vendada a causa de una lesión. A pesar de todo, continúa aprendiendo en casa y espera que se acabe el rollo de venda para reutilizar el cilindro hueco de cartón que viene en su interior como portalápices. Además, ha visto en internet que si guarda y deshace toda la venda que ha usado, puede agregarla a la pulpa de papel para su proyecto de papel reutilizado. Pregunta: ¿cómo podemos tener una idea del volumen de venda que conseguirá para su proyecto? Justifica tu respuesta. Bien, voy a resumir el problema. ¿Verdad? Aquí trata de que Lucy está vendada y esa venda que ella está usando, toda la venda que va a usar, ¿cómo se llama? La va a reutilizar en su proyecto que está realizando. O sea, esa venda que está usando la va a reutilizar para su proyecto, ¿de acuerdo? De papel reutilizado. Entonces, quiere saber qué cantidad, ¿de acuerdo? O qué volumen de toda esa venda usada va a obtener para su proyecto de papel reutilizado. Entonces, la idea es hallar el volumen de la venda, ¿sí? Entonces, en el gráfico, fíjate, en el gráfico te están dando la venda en forma circular y esa venda que está en forma circular tiene, ¿cómo se llama? En su interior un cilindro, ¿sí? ¿Cómo se llama? Es como si tuvieras el papel higiénico, ¿no es cierto? Tiene un cilindro en la parte interna, ¿sí? Y toda la parte externa es el papel higiénico, en este caso es la venda, ¿no es cierto? ¿Quieres saber entonces cuál es el volumen que va ella a obtener al reutilizar la venda que está ella usando en su, ¿cómo se llama? En su lesión que tiene en su rodilla? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente acá. La idea es hallar el volumen de la venda nada más. ¿De acuerdo? Listo. Entonces aquí nosotros vemos dos cilindros. Cilindro 1 es el cilindro de la venda, grande. Y el cilindro 2 es el que está dentro, ¿de acuerdo? Entonces hay dos cilindros, fíjate acá. Entonces habrán dos radios, ¿no? Un radio pequeño, ¿sí? Y un radio grande, ¿sí? Un radio grande que lo vamos a representar nosotros con una letra mayúscula R y el radio pequeño con una letra R minúscula, fíjate acá. Yo he puesto dos deslizadores. El radio mayor, según el problema, dice que mide 5,62, aquí está. Y el radio menor dice que mide, o sea, el radio del cilindro interno, dice que mide igual a 2,5. Y la altura de este cilindro, o sea, de los dos cilindros, es igual a 9 centímetros. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo lo que voy a hacer es hallar el volumen de todo el cilindro completo, incluyendo el cilindro interno. Luego a ese volumen le restamos el volumen del cilindro pequeño, del que está dentro, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces fíjate acá, vamos a hacer, fíjate aquí en el gráfico, yo he hecho acá, ¿cómo se llama? El cilindro pequeño está en la parte interna y el cilindro grande, que viene a ser la venda ya. Entonces ahí he hecho un gráfico que ahorita vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a animarlo de otra manera. Primero vamos a hallar el volumen, ¿de acuerdo? De la venda, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí. ¿Cómo hallamos el volumen? Fíjate acá. El volumen, ¿de acuerdo? De la venda, la vamos a hallar de la siguiente manera. O sea, todo el volumen, ¿de acuerdo? De la venda va a ser igual a ¿quién? Al volumen del cilindro 1, o sea, todo el cilindro grande, ¿sí? Todo el cilindro grande, fíjate que el radio va desde aquí hasta acá, ¿sí? Desde aquí hasta acá va el radio, ese es R mayúscula, que vale 5,62. A ese cilindro grande le vamos a restar el volumen del cilindro pequeño que está en la parte interna, ¿sí? Recuerda que su radio de este cilindro es solamente 2,5, ¿sí? Entonces vamos a ver la fórmula, ¿de acuerdo? Recuerda que aquí tú vas a hacer una resta de volumen. El volumen mayor del cilindro mayor menos el volumen del cilindro menor. Y ya tendríamos entonces toda la venda que va a usar ella
para reciclar. Entonces vamos a ver aquí. Entonces veamos la fórmula del volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es pi, ya tú sabes cuánto vale pi vale 3.14, por el radio al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por la altura. Estos valores te los han dado, radio mayor y radio menor, ya conoces tú acá el radio. La altura también ya la conocemos, la altura, o sea, solamente está para reemplazar los datos y hallamos el volumen que nos está pidiendo. Entonces vamos a hacer eso, aquí trabajamos en esta fórmula, ¿ya? Entonces decimos así, fíjate, aquí el volumen, aquí se me ha adelantado un ratito, aquí fíjate, aquí el volumen, fíjate cómo hemos trabajado aquí, ¿ya? El volumen de la venda, ¿a qué va a ser igual? A pi, dice, a pi, estoy hallando el volumen del cilindro mayor, ¿ya? O sea, estoy trabajando en este cilindro mayor, ¿sí? El volumen, ¿de acuerdo? Del cilindro mayor, ¿a qué va a ser igual? A pi, la fórmula es pi, por radio al cuadrado. ¿Quién es el radio mayor? 5,62. R mayor, aquí está, R mayor. 5.62, pero está al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado, multiplicado por la altura. Ahí está, por 9, porque la altura, según el dato, dice que es 9. Ya está. Aquí estamos hallando en esta parte solamente el volumen del cilindro mayor. O sea, el volumen del cilindro 1. ¿Sí? Entonces acá sería, si yo elevo a la potencia 2, 5,62 al cuadrado, y multiplico por 9 y por 3.14, me da 892.58. Quiere decir que el volumen del cilindro mayor o el volumen del cilindro 1 es este valor que está aquí, ¿ya? Vamos allá al volumen del cilindro pequeño, del que está interno. Fíjate su radio, ¿cuánto mide? Su radio mide solamente 2.5. Entonces acá, la fórmula, aplicamos la misma fórmula porque estamos hallando el volumen del cilindro. Entonces, pi, 3.14, por radio al cuadrado, pero el radio esta vez, ¿cuánto vale? 2.5, ahí está, 2.5 al cuadrado. Que multiplica la altura ¿cuánto es? 9, para ambos vale 9. Entonces, primero elevamos al cuadrado 2.5, luego multiplicamos por 9 y por 3.14 y nos da 176.63. Ojo, este es el volumen del cilindro pequeño. Aquí está. Y este es el volumen del cilindro grande, o sea, el cilindro 1, según el dato. Cilindro 1 es cilindro grande. Cilindro pequeño, cilindro 2. Entonces, el volumen de la venda va a ser el volumen del cilindro grande, o volumen del cilindro 1, menos el volumen del cilindro 2. Entonces, al restar nos da esta cantidad, fíjate. Quiere decir que la venda, su volumen de esa venda, que ella va a reciclar, ¿de acuerdo?, para su proyecto de papel reutilizado, entonces dice que es 715.95 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver la respuesta. Ahora, la respuesta. El volumen de la venda que necesita conseguir para su proyecto de papel reutilizado es de 700, ¿de acuerdo? 715.82, ¿qué cosa? Centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Bien, ya encontramos la respuesta al problema, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos aquí en GeoGebra a, ¿cómo se llama? A nosotros ver esta animación que nos presenta el siguiente problema. Fíjate, aquí yo lo que voy a hacer es formar, ¿de acuerdo?, la superficie del cilindro grande y la ¿cómo se llama?, las tapas, que son las bases, ¿no es cierto? Entonces voy a mover este deslizador, fíjate, y voy a formar yo, ¿cómo se llama?, todo el cilindro mayor o cilindro 1, ¿sí o no? Entonces, ahí he formado yo esa cantidad. Entonces, fíjate acá, ahí tengo, fíjate, el gráfico de esa manera, ¿sí o no? Todo lo que está aquí es la venda y lo que está dentro es el cilindro pequeño. Aquí está su radio, fíjate, ¿sí o no? Su radio. Entonces, voy a colocar sus datos, fíjate. El radio mayor, ahí está, el radio menor y la altura. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate ahí, ¿cómo se llama? Tenemos esos valores. Voy a ubicarlo mejor así, por ejemplo, acá. Fíjate, ahí tenemos. El radio mayor, que es 5.62. Ya está. El radio menor, que es 2.5. Ahí está. ¿De acuerdo? Y la altura, que mide 9. Entonces, tenemos ahí el dibujo
¿de acuerdo? Lo hemos hecho en GeoGebra de esta manera, ¿sí? Yo puedo, ¿cómo se llama? Hacer de esta manera. Ahora, puedo animar de otra manera. Por ejemplo, aquí yo puedo decirle aquí a GeoGebra, por ejemplo, que me lo haga de esta forma, por ejemplo, fíjate. Voy a mover el radio mayor, ¿sí? Estoy moviendo el radio mayor y ahí está, ¿de acuerdo? Si quiero mover acá, por ejemplo, ¿sí? Puedo mover aquí, me va a formar el cilindro de adentro, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, estoy animando en GeoGebra, visualizando el problema que nos han planteado, ¿sí? Entonces yo voy a subir acá, ¿cómo se llama? El radio, ¿sí? Y voy a mover esta pantallita para que, ¿cómo se llama? Se vaya el rastro. Y le voy a decir acá que me anime la superficie del cilindro. Acá voy a colocar animación y se está formando toda la superficie del cilindro mayor que viene a ser la venda. ¿De acuerdo? Ahí está formándose, ¿sí? Entonces podemos ver ahí nosotros en GeoGebra cómo se forma, de acuerdo, la superficie de esos cilindros, ¿sí? Ahí podemos ver que regresa cuando llega a 360 grados, regresa su valor a 0. Bien, entonces ahí podemos ver entonces en GeoGebra una animación, de acuerdo, que se ha hecho de la situación problemática que se ha planteado, ¿sí o no? Fíjate, yo puedo, ¿cómo se llama? Que esta circunferencia, ¿cómo se llama? El círculo de adentro o el cilindro de adentro sea más pequeño. Por ejemplo, puedo colocar ahí, ¿sí? Fíjate, puedo decir así, que sea más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces su radio ya sería 0.99, así que lo voy a poner en 1, por ejemplo. Voy a colocarlo así en 1, o de repente ahí, en 1. Su radio aquí mide 1, fíjate que está 1. ¿Sí? El cono de, ¿cómo se llama? El cilindro de adentro, ¿sí? Vale, ¿cómo se llama? 1 su radio. Y su radio vale 5.62 en el cilindro grande. Fíjate entonces aquí cómo podemos formar con GeoGebra o animar con GeoGebra. De repente le puedo decir a GeoGebra que el radio grande sea menor. Por ejemplo, le voy a decir acá al radio mayor que sea menor, ¿sí? Y aquí, ¿cómo se llama? Me está formando la siguiente. Ahí está, fíjate, ¿sí? ¿Qué más le puedo decir a GeoGebra? Que de repente la altura, que no sea tan alto aquí, pero aquí ahorita voy yo, ¿cómo se llama? A sacar el rastro, que me deja el problema, ahí está, ¿sí o no? Ahí tengo otro cilindro, ¿de acuerdo? Puede ser un rollo de papel, un rollo de venda, que nos están dando el problema, y podemos animarlo de esta manera. Ya la altura sería 4.9, o sea, podemos cambiar acá la altura, ¿sí? Podemos cambiar ahí, ¿de acuerdo? Ahí tenemos, fíjate. Ahí tenemos entonces a GeoGebra animándonos la situación problemática que se ha presentado, ¿sí? Bien, estudiantes, entonces espero haberlos apoyado en entender mejor la situación problemática, ¿sí? Voy a dejarlo con todos sus, ¿cómo se llama? Con todos sus valores según el problema, ¿de acuerdo? Para que pueda generarse. Ya está. Ahí tenemos entonces el gráfico que nos dieron en la situación problemática. Bien, gracias. Nos vemos entonces en la próxima clase.